La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados. Bueno, y continuamos acá en Rumores de la Calle, con nuestra sección Rumores de Buenos Aires, con nuestro amigo Jorge Haley, director de Infobae América, quien, bueno, hoy estará haciendo ese análisis con nosotros sobre el tema de la inseguridad, pero el tema de la inseguridad también de cómo está afectando a países hermanados muchísimo con Venezuela, Eleonora. Sí, es que es impresionante cómo, yo diría que de ese grupo de países que hicieron como un equipo con el pensamiento castrochavista, con la izquierda esa empoderada en Latinoamérica, el que más yo le veo similitudes en cosas terribles, la inflación, la escasez y la violencia, es Argentina. Bueno, y hoy justamente los diarios de circulación nacional de Argentina más importantes, sí, como el Clarín, titulan con un tema de violencia que llama mucho la atención porque no se trata de algo aislado. No, es claro, si nosotros, que es un poco el mal de muchos, consuelo de tontos, si comparamos las cifras, claro, de muerte en Argentina son mucho menores que las nuestras, pero así se empieza. Claro, si estamos hablando de que el Clarín, y corrígeme si me equivoco, sí, que dice que cada 36 horas matan a alguien en Argentina. Bueno, exacto. En Caracas particularmente, sacando una cuenta de cuáles fueron las cifras del 2013, estaríamos hablando de que en Caracas mueren cada 2 horas un ciudadano venezolano. Un ciudadano venezolano. Pero ahí está nuestro queridísimo Jorge. Jorge, bienvenido a Rumores de la Calle. Pues un gusto saludarlos y feliz 2014, que no tuvimos oportunidad de hablar todavía. Jorge, viendo, como decía tu tocayo Jorge Benesra, el Clarín esta mañana hablaba de que cada 36 horas se presenta una muerte violenta no sé si en Argentina o si en el propio Buenos Aires, solamente en Buenos Aires. Pero lo que sí sé es que la violencia está acosando al argentino. Sí, definitivamente, si uno, en muchas encuestas que se han hecho, les diría en los últimos años, el primer tema de preocupación en general hoy para los argentinos es el tema de la inseguridad, del crecimiento del delito y sobre todo en realidad del crecimiento de la impunidad, porque vamos a ser realistas, el crecimiento de la inseguridad, hay tareas de prevención que se pueden mejorar, que se pueden optimizar. El gran problema que tiene la Argentina de hoy es la impunidad que tiene el delito, y eso queda demostrado desde los más bajos niveles. Es decir, vamos a recordar que en el año 2003, cuando llega el presidente Néstor Kirchner, una de las primeras medidas importantes que tomó fue la de no penalizar o no reprimir la protesta social. La Argentina, ustedes recordarán, había comenzado en la década del 90, pero se habían acentuado fuertemente con la crisis del 2001, el tema de los piquetes, los cortes de calles, donde la gente hacía sus reclamos por distintos tipos de problemas, desde los problemas económicos, la falta de luz, los planes sociales, etcétera, etcétera. Cuando llega el presidente Néstor Kirchner, una de las primeras medidas que tuvo muchísima difusión y que le hacía mucho hincapié era decir, bueno, no podemos reprimir la protesta social. La gente está enojada, la gente está insatisfecha y como el Estado no le resuelve sus problemas, tiene derecho de protestar, entonces no hay que reprimir esa protesta con la policía. Eso naturalmente abrió, digamos, desde ese sector, abrió la puerta a un modelo de vida que tenemos, sobre todo los que viven en Buenos Aires, que recorren la ciudad de Buenos Aires, que es que todos los días hay un pronóstico de piquetes. O sea, todos los días en algún lugar de la ciudad de Buenos Aires alguien corta una calle, corta una avenida o corta una autopista diciendo que reclama por algo propio para él, desde viviendas, planes sociales o lo que sea. Pero después, por otro lado, Eleonora, está, digamos, lo que ocurre en la otra punta de la pirámide, es decir, en el más alto nivel.
En la Argentina, el vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, que ha ejercido el cargo de presidente en ausencia de la presidenta Cristina Kirchner, está prácticamente demostrado que ha cometido, digamos, a través de la influencia, digamos, los delitos vinculados con el uso de su poder y de su influencia para beneficio propio y de sus amigos y socios de negocios. Esto, digo, tenemos en una punta, no se reprime la protesta social con argumentos que son válidos, pero que por otro lado también cuestionables, y después en la otra punta tenemos que al más alto nivel tampoco hay ni represión ni castigo. ¿Se pueden imaginar todo lo que puede pasar en el medio? Esto es lo que un poco nos está pasando hoy en la Argentina. Claro, ¿no? fíjate qué interesante, porque Jorge habla de impunidad. Totalmente. Es también lo que nos pasa a nosotros en Venezuela, la impunidad. Y cuando nombras al vicepresidente, nosotros podríamos hablar de esas riquezas súbitas que hemos visto durante 15 años y que son el peor ejemplo para cualquier sociedad, porque cualquier sociedad lo ve. El muchacho que está en un barrio ve que el que es del partido de gobierno salió del barrio y ahora es millonario. Y el modelo económico, Ajá. Leonora, el modelo económico en donde la visión ha sido simplemente regular. Exacto. Empezando por el tema de las divisas y continuando con el tema de los alimentos, eso lo que ha generado es más corrupción Pero y por que supuesto. la gente busque esa riqueza fácil. Y yo pienso que es lo mismo que está pasando en Argentina, que nos lo diga Jorge, que está allá en Buenos Aires y que es un periodista acucioso que además hace un seguimiento de esa realidad terrible que nos está hermanando para mal, tanto a Argentina como a Venezuela. Sí, definitivamente, Eleonora, digamos, en ese aspecto hay muchísimas coincidencias. Es decir, aquí también todo lo que tiene que ver, por ejemplo, hoy en la Argentina hay una crisis energética. Hay gente que ha pasado la Navidad y el Año Nuevo sin luz. Ya se ha anunciado que no va a haber electricidad para muchísimas personas en distintos puntos, sobre todo de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires. Digo, y hago hincapié en estos lugares porque, claro, estamos hablando de regiones donde vive aproximadamente el 40% de la población argentina. Digo, porque muchas veces uno dice, no, está todo centralizado en Buenos Aires. No, no es solo eso, es que si el 40% de la población del país está en una región determinada, está claro que cuando se produce un corte de luz, el impacto es muchísimo mayor que en otros lugares. Y fíjense qué es lo que pasa con esto. Lo que está ocurriendo es, no se resuelve un problema energético porque hay un gran negocio en la Argentina vinculado con el fuel oil importado de Venezuela y por otro lado con la importación de los equipos generadores de energía. Que son Pero es estos que es lo que se mismo. utilizan. Es impresionante, Perdón. Jorge, porque es que aquí nosotros tenemos un drama que se invirtieron cantidades inmensas para comprar equipos para el sector energético. De allí salieron unos que llaman los bolichicos, que están millonarios, pero nosotros seguimos con un servicio de luz pésimo. Entonces, pareciera que es una cartilla que los dos se guardaron, los dos gobiernos, y la pusieron en práctica. Es terrible. Sí, exactamente. Bueno, esto es uno de los casos. Y obviamente imagínense, con el tema de los cortes de luz, los problemas vinculados con la inseguridad han crecido. Digo, ustedes tengan en cuenta que en los últimos 12 días, 9 personas fueron asesinadas en intentos de robo, ¿no? Claro, ustedes siempre cuentan, y nosotros seguimos muy de cerca la realidad venezolana, y se habla, bueno, de la cantidad de muertos, que prácticamente hay uno cada 2 horas muere como víctima de la inseguridad. Pero bueno, hay que también tener muy presente la situación. Digamos, la Argentina siempre había sido uno de los países donde los índices de delitos, incluso en la ciudad de Buenos Aires, estaban entre los más bajos, no solo regionales, sino incluso del mundo. Grandes capitales del mundo, tenían índices de inseguridad, índices de delitos muy bajos, comparado incluso con grandes capitales. Claro. Bueno, estas cifras están tendiendo naturalmente a empeorar y de manera bastante acelerada. Donde además se impulsa desde un sector muy progresista de la Corte Suprema de Justicia y del Poder Legislativo
digamos, una reducción o, por decirlo así, un sistema menos punitivo todavía para el delito. ¿Por qué? Porque hay que implementar este modelo de la comprensión del delito como una consecuencia social de la desigualdad y no simplemente del delito per se, cosa que, como siempre, hay toda una parte de verdad, pero también hay otra parte que, vuelvo y les insisto con lo mismo, tiene que ver mucho con la impunidad. Esa es la palabra. Es decir, el saber que no hay penalización en la Argentina ante el delito. Si desde el vicepresidente, a quien sale a cortar la calle porque le cortaron la luz, nunca tiene, digamos, un castigo, pues imagínense cómo podemos en el medio encontrar todo tipo de interpretaciones y sobre todo una sensación de que hagámoslo, no pasa nada. Es que es así, ciertamente tú lo has dicho, y estamos cayendo, Jorge, los dos Jorges, Jorge Haley y Jorge Benesra, estamos cayendo, tanto los argentinos como los venezolanos, en una especie como de mal de muchos consuelo de tontos, ¿no? De letargo ciudadano. Ajá. Y también un poco, eso es lo que hablamos, la cotidianidad, claro, de la inseguridad y de la violencia, bueno, se mete en tu vida y te pasa como cualquier otro hecho sin ningún otro drama. O sea, es decir, lo vemos como algo normal. Bueno, es que sí, uno se empieza a acostumbrar. Yo te cuento, Jorge, que el viernes pasado di una cena en casa y menos mal que todos conocemos el clima de peligro que vivimos, la situación terrible que se vive en Caracas, pero yo casi que los boto a cierta hora y serví la comida temprano porque me da pánico que a familiares y amigos les pase algo. Sí, totalmente, sí. Sí, aquí, digo, también vamos a decirlo, o sea, hay una situación que empeora, todavía no alcanza obviamente los niveles dramáticos que pueden a veces percibirse, digo, como lo que pasó con Mónica Spears la semana pasada, digo, no se está viendo esta situación, pero sí es cierto, por ejemplo, en este momento, mientras estamos hablando, estamos viendo una noticia que está diciendo que un turista fue asesinado en su casa de veraneo, ¿no? Todavía no se sabe qué pasó ni nada, pero digo, mientras estamos hablando nosotros, acaba de aparecer una placa informativa en un canal de televisión que dice que un turista fue asesinado en una casa de veraneo. Sí, digo, como para concluir que si bien estos índices están creciendo, la gente todavía no vive un estado paranoico, o sea, la gente en general ojalá paren pero no se vive en estado paranoico. Claro, ojalá hay zonas que lo paren, naturalmente Jorge, son más expuestas que otras, ¿no? Como en cualquier lugar. Claro, ojalá no lleguen a la paranoia que tenemos los venezolanos, que no es gratuita ni es porque somos maníacos, sino porque realmente es aterrador lo que nos está pasando. Jorge, muchísimas gracias y nos hiciste mucha falta en esos 15 días que te fuiste a bailar samba. Bueno, muchísimas gracias y nos volvemos a encontrar el lunes que viene. Ya volvemos.